Buenos días a todas y a todos. Comenzamos la parte ya más académica de este curso sobre la redefinición del contrato social en las relaciones América Latina, Unión Europea, respuestas actuales ante desafíos globales, con un panel que hemos titulado Las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, situación actual y perspectivas. Para empezar este panel, contamos con Peter van den Velde, presidente del Consejo Europeo para América Latina y el Caribe, COLAC, y que proviene del Servicio Europeo de Acción Exterior, un servicio que además ahora mismo está en plenos movimientos, en cambios. Ayer ya hubo propuestas de quién será el nuevo alto representante para la política exterior de la Unión Europea y que seguramente viene con noticias muy frescas, entre ellas también presentarnos esa reciente estrategia de cara a las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Peter, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que tienes ahora mismo una agenda, de hecho se tiene que volver esta tarde a Bruselas porque tiene allí varias reuniones previstas, pero ha querido escaparse para estar con nosotros, acompañarnos y darnos esa visión desde dentro, ¿no? Desde lo que se cuece desde las instituciones europeas, desde la Comisión Europea en estas relaciones. Muchísimas gracias y la audiencia es toda tuya. Pues, buenos días a todos, a todas y a todos. Me siento muy honrado encontrarme en este cuadro magnífico e histórico, sobre todo como belga, y habiendo estudiado y después vivido durante 10 años en Gante, la ciudad natal de Carlos V, para nosotros quinto, para ustedes primero, y en este lugar donde falleció Carlos V. Yo presido el grupo COLAC, que es el grupo de trabajo de la Unión Europea que reúne a los 28 Estados miembros de la Unión Europea, y nos reunimos cada semana para preparar el trabajo y las decisiones de los ministros en el Consejo de Ministros. Hay que verlo como una pirámide. Nosotros estamos a la base de la pirámide, hacemos el trabajo preparatorio y las decisiones se toman a nivel de los ministros en la cumbre. Bajo la presidencia de la alta representante, la señora Mogherini, y la señora Mogherini tiene muchos, digamos, sucedáneos en los grupos de trabajo, y yo soy uno de ellos, presidiendo así los trabajos. Bueno, la verdad es que el enfoque de la Unión Europea en América Latina hay una intensidad mucho. Las relaciones, digamos, son mucho más intensas en los últimos 4 o 5 años. Y voy a darles 9 razones por qué. No son las únicas razones, pero son las razones que yo quisiera hoy destacar. 3 razones políticas, 3 razones económicas y 3 razones que yo voy a llamar factores de sociedad, o sea, 9 en total. Y después voy a hablar un poco de la nueva comunicación que sacamos en el mes de abril, y que trata de dar un cuadro general a las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Bueno, ¿cuáles son ahora las 9 razones que yo quisiera destacar? Primero, 3 razones políticas por qué el enfoque de la Unión Europea en América Latina se ha intensificado. Primero, una razón interna a la Unión Europea, y es la creación del Servicio Exterior que en el 2011, que ha creado, digamos, un servicio diplomático con una alta representante como líder, que podríamos decir es la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Y eso les ha permitido también a los Estados miembros que no tenían tanto interés en América Latina de tener una política, digamos,
casi gratis, porque nos reunimos cada semana, tenemos briefings, tenemos intercambios. Los Estados miembros más pequeños que no tienen mucha embajada en América Latina, que no tienen los lazos históricos, sobre todo los de la Unión de Europa del Este o los bálticos, han desarrollado así un interés en América Latina y ellos también ahora colaboran plenamente en los trabajos. Esto es la primera razón. Segunda razón política, el retorno, digamos, de la geopolítica. En los últimos años hemos visto conflictos en Venezuela, la crisis en Venezuela, crisis en Nicaragua, donde hay también intervención e injerencia, digamos, de las grandes potencias de este mundo, de Estados Unidos, Rusia, China. Venezuela y Nicaragua casi son de nuevo un campo de batalla político para los intereses geoestratégicos y geopolíticos del momento. El papel de la Unión Europea dentro de este marco es más bien un trabajo diplomático, pero yo diría es un trabajo discreto, pero eficaz, defendiendo nuestros valores. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, hemos creado el grupo de contacto que ha trabajado lentamente, pero eficazmente, discretamente, para crear un marco político, un espacio político, lo que ha permitido a los noruegos de empezar un diálogo directo entre el campo de Maduro y el campo de Guaidó. Y también avanzó mucho en el área humanitario. Un tercer factor político para mí es el factor Trump. Sus ataques, sus tweets contra el orden internacional como lo conocíamos, contra el multilateralismo, contra la cooperación internacional, finalmente, su defensa de la soberanía, del soberanismo, ha sido también un factor que ha contribuido a que la Unión Europea tenga que manifestarse más y también tenga que buscar aliados para defender justamente el multilateralismo, y los aliados se encuentran en este caso también en América Latina. Segundo grupo de factores, factores económicos. Los Estados miembros de la Unión Europea están buscando nuevos mercados y también los estados de Europa del Este están ampliándose al mundo. Sus empresas están buscando nuevos terrenos para vender sus productos, y América Latina y el Caribe es un punto de mira para ellos también. Y en eso la Unión Europea ha contribuido, ha ayudado, porque tenemos 27 acuerdos comerciales con los 33 estados de América Latina y del Caribe. O sea, eso da un marco para más intercambio comercial. Evidentemente, el acuerdo ahora con Mercosur, digamos, es la pieza maestra de la estrategia de la Unión Europea para abrir más mercados. Después de 20 años de negociación, es verdaderamente, yo diría, una hazaña de haber concluido el marco político de Mercosur. Segunda razón económica es una razón de cooperación, porque la cooperación
tradicional, la cooperación al desarrollo tradicional, está siendo reemplazada por colaboración en nuevas áreas como mercados digitales, energía, investigación y tecnología. Un ejemplo, la Unión Europea está a la base de la construcción de un cable entre Portugal y Brasil, un cable que va a permitir, un cable transatlántico suboceánico, que va a permitir un intercambio enorme de datos digitales. El presidente Trump está construyendo muros, nosotros estamos construyendo lazos, cables. Bueno, y el tercer factor económico es el auge de China en América Latina, que está reemplazando en muchos países a los Estados miembros de la Unión Europea o en su conjunto como principal socio o primer socio comercial. Lo que quiere decir que las empresas de la Unión Europea tienen que trabajar más y mejor para poder competir con los chinos. La Unión Europea es todavía el más gran inversor en América Latina, el más importante, mucho más importante que los chinos, lo que quiere decir que los raíces con el continente, entre los dos continentes, son más profundos. Eso para el área de la economía. Tercer conjunto de razones, factores de sociedad. Tenemos muchos intereses en común, por ejemplo, en temas de cambio climático, de biodiversidad, de la gestión de los océanos, de la limpieza de los océanos, de la lucha contra el plástico en los océanos. Son intereses comunes donde podemos colaborar mucho y colaboramos mucho con América Latina y el Caribe. El segundo factor de sociedad que quería resaltar son los lazos históricos, culturales y personales entre la Unión Europea y América Latina. Por ejemplo, todos los contactos, y este curso es un ejemplo que quería destacar también, porque nos reunimos aquí europeos y gente de América Latina y el Caribe para intercambiar ideas y para dialogar. Pero además de eso, hay también muchas comunidades de origen europeo en países de América Latina. Y a veces es sorprendente, porque, por ejemplo, en Chile me parece que hay una comunidad de hombres de negocios muy importante de origen de Croacia. Y con lo de la crisis en Venezuela nos dimos cuenta que había comunidades de gente de Lituania o de Eslovaquia en Venezuela que quería regresar a su país de origen, pero que ya no hablaban ni siquiera eslovaco o lituano. Y el tercer factor de sociedad para mí son los desafíos de seguridad. También son factores de interés común. Se trata de la corrupción, el blanqueo de dinero, crimen organizado, el combate contra el narcotráfico, etc. Lo que amenaza la gobernabilidad tanto en América Latina como en Europa. Para darles una idea, yo vivo ahora en Amberes, en Bélgica,
Y la cantidad incautada de cocaína en el puerto de Amberes el año pasado fue de 30 toneladas. Hace 5 años fueron incautadas 3 toneladas. O sea, también eso trae problemas de crimen organizado. Son para mí esos 9 factores que explican por qué hay un acercamiento entre los dos continentes. ¿Qué ha hecho la Unión Europea para reaccionar, digamos, o para darnos un cuadro de trabajo? Hemos sacado en el mes de abril una comunicación preparada conjuntamente por la Comisión Europea y por el Servicio Exterior. Y hay que verlo como una estrategia, porque también los Estados miembros afianzaron la comunicación, la aceptaron y están totalmente de acuerdo con la comunicación. Hay 4 temas principales en la comunicación, que son prosperidad, democracia, resiliencia y gobernanza. Y el subtítulo de la comunicación es uniendo fuerzas para un futuro común. O sea, ya lo comentaron los ponentes anteriores, hay una asociación, ya no es una relación de paternalismo, ya no queremos trabajar así, es una asociación para un futuro común. Bueno, las razones que he mencionado son una explicación, pero tenemos que sacar adelante. Y también tampoco se trata de cortoplacismo, como fue mencionado anteriormente también, porque esta es una comunicación que tendrá que durar 10 años. La anterior comunicación también duró 10 años, o sea que tenemos una visión para el futuro. Los 4 temas vamos a asociarnos para prosperidad y para eso vamos a facilitar el comercio, vamos a ir hacia una economía verde, vamos a avanzar la economía digital y vamos a profundizar también la conectividad, el transporte marítimo, aéreo, pero también el transporte digital, por ejemplo, con el cable que ya he mencionado. Segundo tema, vamos a asociarnos para la democracia, los derechos humanos, apoyando la sociedad civil y también promover los derechos de mujeres, de niños y niñas. Y facilitar el Estado de Derecho. El tercer tema, la resiliencia. Vamos a continuar a trabajar para lograr la implementación del Acuerdo de París. Vamos a intensificar el diálogo sobre cohesión social para combatir la desigualdad. Vamos a abordar el crimen organizado. Y evidentemente también vamos a tener un diálogo intenso sobre migración y movilidad, además que establecer más todavía la cooperación cultural. Y cuarto lugar, gobernanza global efectiva. Tenemos que trabajar juntos para la resolución pacífica de disputas, por ejemplo, en Venezuela, por ejemplo, en Nicaragua. Vamos a también trabajar juntos para la reforma de la ONU y liderar el camino en la aplicación de la Agenda 2030. Y finalmente promover
y reforzar, si posible, la Organización Mundial del Comercio, que está también bajo amenaza de Trump. Esto es la visión y cómo vamos a lograrla. Vamos a intensificar el compromiso político estratégico. Vamos a promover una agenda de comercio e inversión, y el ejemplo de Mercosur para mí es últimamente el mejor ejemplo de lo que estamos haciendo. Vamos a cooperación de alto impacto y vamos sobre todo a escuchar a las sociedades. En resumen, esto es un poco el marco estratégico de la cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Y para lograr esta comunicación hemos trabajado durante más de un año, hemos viajado mucho, hemos tenido contactos con académicos, con gente de la sociedad civil, con diplomáticos, embajadores, gobiernos, parlamentarios, una red muy amplia de interlocutores para finalmente acabar con un texto de 17, 18 páginas. No es una novela, es un texto hecho por una comisión y por eso es un texto, digamos, escrito por funcionarios, los funcionarios que somos, pero da una buena visión del marco y del cuadro y de la visión que tenemos para el futuro. Bueno, yo me voy a no hablar más y estoy dispuesto para todas las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter, porque además nos permites